Rozamiento. Veamos en qué consiste, qué es lo que significa rozamiento. Y previamente vamos a hacer el siguiente análisis. Tengo acá un bloque cualquiera apoyado sobre una superficie rugosa, que es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Una superficie rugosa. Y voy a aplicar una fuerza horizontal F, pero de tal manera que ese bloque no se va a mover. Entonces, si sobre este bloque que no se mueve, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Ustedes me dirán qué fuerzas están actuando sobre este bloque que no se mueve. Bueno, actúa, aparte de esta F, actúa su peso, ¿no? Masa de gravedad, y actúa el piso. Ahora viene el problema. ¿Cómo actuaría el piso? ¿En forma vertical? ¿En forma horizontal? ¿O de repente en forma inclinada? Bueno, ya uno a veces, por la experiencia que tiene, por simple inspección puedo decir hacia dónde está dirigido la reacción del piso. Pero si no lo puedo hacer así, entonces procedemos de la siguiente manera. Mira, como el bloque no se mueve, hay equilibrio. Si hay equilibrio, voy a graficar el triángulo. ¿Por qué triángulo? Porque hay 1, 2 y una fuerza que falta. ¿Y cómo saldría el triángulo? A ver, de la siguiente manera. El orden no interesa. Supongamos que comience con el peso, ¿no? Este es el eje G. A partir de acá, F hacia el lado derecho en forma horizontal. Este es F. Y como existe equilibrio, el triángulo debe de cerrarse. Por lo tanto, la fuerza que falta sería de esta manera. ¿Eso qué significa? Que la reacción del piso sería así, con esta inclinación. Entonces, la reacción del piso no es vertical, no es horizontal, es inclinada de esta manera aproximadamente. Ahora voy a graficar esta reacción aquí. ¿Dónde la aplico? ¿Estará aquí? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde debe estar exactamente? Sabemos que tres fuerzas no paralelas en equilibrio deben ser concurrentes. Entonces aquí se nota claramente que el punto de concurrencia es este de acá. ¿Eso qué significa? Que esta fuerza deberá pasar por ese punto. Por lo tanto, el punto, ¿no?, de aplicación será este de acá. Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre correcto de ese bloque. Muy bien. Ahora, para hacer nuestro análisis, esta reacción R la voy a descomponer de esta manera. Tiene una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal hacia el lado izquierdo. Estamos completando nuestro paralelogramo. Componente vertical, componente horizontal. Esta componente vertical es conocida con el nombre de normal, que es la reacción perpendicular. Y esta fuerza horizontal que se opone al posible movimiento es lo que se conoce con el nombre de fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento con que actúa pues el piso sobre el bloque. Mira, a ver, ¿qué podríamos de este sistema, qué podríamos deducir con respecto a esta fuerza de rozamiento? En primer lugar, la fuerza de rozamiento es una de las componentes de la reacción del piso sobre este bloque. Es esta de acá. Esa es la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué más? Al aplicar esta fuerza F, el bloque trata de moverse hacia la derecha.
y esta fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces, una segunda característica es que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento o posible movimiento. Esa es otra característica de esta fuerza de rozamiento. Una tercera característica fundamental que se obtiene a base de la experiencia que se hace en los laboratorios. Entonces, dice así: toda fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la reacción normal. Eso indica las experiencias realizadas en los laboratorios. Toda fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal, reacción perpendicular. Veamos ahora lo que es específicamente el rozamiento estático. ¿Qué cosa viene a ser el rozamiento estático? Bueno, como su nombre lo indica, existe peso original cuando todavía no hay movimiento. Y para ello vamos a hacer la siguiente experiencia. A ver, sobre este plano rugoso, vamos a hacer lo siguiente. Un bloque cualquiera, le aplico la fuerza F1, ¿no? El cuerpo no se mueve. Esa fuerza F1 sigue aumentando, F2 tampoco se mueve. Sigue aumentando F3 y tampoco se mueve. Pero conforme F1, F2, F3 van aumentando, en algún momento tiene que moverse. Entonces aquí vamos a aplicar la fuerza enésima, que ocurre cuando el cuerpo está a punto de moverse. Aquí, movimiento inminente. Veamos ahora. Diagrama del cuerpo libre. Ojo que el cuerpo no se mueve. El peso, el piso y la fuerza de rozamiento 1. Igualmente acá, el peso, la reacción normal, la fuerza de rozamiento 2, ¿no? Y así sucesivamente la normal, la fuerza de rozamiento 3 y finalmente el peso del bloque, la normal y la fuerza de rozamiento enésima. Entonces vamos a analizar estas dos fuerzas, este par de fuerzas, ¿serán iguales o todas son diferentes? A ver, vamos a ver. En primer lugar, todas las fuerzas son diferentes. ¿Por qué? Porque han ido aumentando. Estas fuerzas de rozamiento, ¿todas serán iguales o serán diferentes? Como estas dos son iguales, porque el cuerpo no se mueve, estas dos son iguales, no se mueven, iguales no se mueven, iguales no se mueven. Si estos pares de fuerzas son iguales, y como sabemos que todas las fuerzas F1 y F2 son diferentes, ¿eso qué significa? Que todas las fuerzas de rozamiento son diferentes. Todas son diferentes. Y se nota claramente que para este caso, esta es la menor y esto sería la mayor. ¿Eso qué significa? Que la fuerza de rozamiento estático varía desde un valor mayor o igual que 0 hasta un valor menor o igual que lo que se llama fuerza de rozamiento enésimo, que recibe el nombre de fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Y cuándo ocurre esto de acá? Cuando el cuerpo está a punto de moverse. ¿Eso qué significa? Que si esta fuerza enésima aumenta un poquito, el bloque ya se va a mover. Pues, anteriormente habíamos dicho que toda fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Y esa proporcionalidad se convierte en igualdad colocando un factor de proporción, que en este caso se denota como mu sub s.
Y esto viene a ser la fuerza de rozamiento estático. Por lo tanto, tengo esta ecuación que se puede aplicar o se va a aplicar solamente cuando el cuerpo está a punto de moverse. Repito, a esto se le llama fuerza de rozamiento estático máximo, o simplemente también se le llama fuerza de rozamiento estático. Repito nuevamente, esta ecuación se aplica cuando el cuerpo está a punto de moverse, ni antes ni después. Y para finalizar esto, vamos a ver lo que es el rozamiento cinético. Como su nombre lo indica, el cuerpo se encuentra en movimiento. Si hacemos el mismo análisis, todas estas fuerzas de rozamiento se puede calcular, y en el laboratorio se ve, se nota, se mira, se fija que todas estas fuerzas de rozamiento son aproximadamente iguales. Entonces, cuando el cuerpo está en movimiento, F1 es igual a F2 igual a puntos sucesivos. Y a esto se conoce con el nombre de fuerza de rozamiento cinético. Y la fuerza de rozamiento cinético, similar al anterior, será igual al coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. Fórmula que se aplica en cualquier instante durante el movimiento. Recuerdo nuevamente, esto solamente se aplica cuando el cuerpo está a punto de moverse, y esto en cualquier instante durante el movimiento. Una propiedad que hay que recordar, que se deduce de la experiencia en los laboratorios, siempre resulta que el coeficiente cinético es menor que el coeficiente estático. Esto es debido simplemente a que es más fácil mover un cuerpo en movimiento que un cuerpo que está quieto. Lógico. Es más difícil mover un cuerpo que está quieto o mover un cuerpo que ya se está moviendo. Por eso resulta esta desigualdad. El coeficiente estático siempre es mayor que el coeficiente cinético. Una aplicación para esto determinar la fuerza de rozamiento. Si el bloque estaba inicialmente o está en reposo, luego se le aplica F igual a 60 newton. Y tenemos acá como dato del problema este bloque que se le está aplicando esta fuerza F, piso rugoso, y el dato viene a decir que el coeficiente cinético, el coeficiente de rozamiento es igual a 0, vamos a llamar 0,4 y 0,6. Vamos a suponer que la masa es de 20 kilogramos. Entonces, este bloque inicialmente en reposo le aplico esta fuerza de 60 newton. La pregunta es hallar la fuerza de rozamiento. A ver, la primera pregunta sería, ¿no? Tengo dos fórmulas a la mano. Una de ellas aplicable cuando el cuerpo está a punto de moverse y la otra cuando el cuerpo está en movimiento. Entonces la pregunta sería, si le aplicamos estos 60 newton, ¿el bloque se mueve o va a permanecer quieto? Para ello, previamente vamos a calcular la fuerza
de rozamiento estático máximo, o simplemente fuerza de rozamiento estático. Y eso se puede calcular directamente con la fórmula coeficiente estático por la normal. ¿Cuánto vale el coeficiente estático? El mayor, 0,6, y la normal es igual al peso, 200 newton. ¿Y esto es igual a cuánto? 200 por 0,6 me da 120 newton. Ahora, mira que la fuerza de rozamiento estático máximo sea igual a 120 newton. ¿Qué significa esto? Que para que este cuerpo esté a punto de moverse, debo aplicarle 120 para que esté a punto de moverse. ¿Eso qué significa? Si le aplico más de 120, el cuerpo se mueve. Si le aplico menos de 120, el cuerpo no se mueve. Y si le aplico 120, el cuerpo tampoco se mueve, pero está a punto de moverse. Pero por dato del problema, ¿cuánto le estoy aplicando? 60 newton. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo no se va a mover. Porque para que esté, repito, a punto de moverse, ¿cuánto debo de aplicarle? 120. Y solamente ¿cuánto le estoy aplicando? 60. Por lo tanto, el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo no se mueve, le hago su diagrama de cuerpo libre. Entonces, sobre esta masa de 20 kilogramos, ¿qué fuerza está actuando? Actúa esta fuerza de 120 newton. Actúa, ¿qué más? El peso, masa por gravedad, 200 newton. ¿Qué más actúa? La reacción normal y la fuerza de rozamiento. Esta es la incógnita. ¿Y cómo puede hallar esa fuerza de rozamiento? Como se sabe que el cuerpo no se mueve, entonces todo lo que va a la derecha será igual a lo que va a la izquierda. ¿Eso qué significa? Que la fuerza de rozamiento es igual a 120 newton. Ahí tienen pues la solución de este problema. Ahora, en el siguiente caso, veamos con los mismos datos del problema anterior, cuánto vale la fuerza de rozamiento si la fuerza aplicada en este caso es igual a, vamos a suponer que sea pues 180 newton. Ya, anteriormente habíamos determinado que la fuerza de rozamiento estático máximo vale 120. Y sabemos que para que este cuerpo esté a punto de moverse hay que aplicarle 120. ¿Y cuánto le estoy aplicando acá? 180. Mayor que 120, ¿eso qué significa? Que este cuerpo ya se está moviendo. Entonces, si el cuerpo se está moviendo, vamos a hacerle su diagrama de cuerpo libre. Y para ello le agregamos la reacción normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Pero como el cuerpo ya se mueve, específicamente esto se llama fuerza de rozamiento cinético. ¿Y cómo puedo calcular ahora la fuerza de rozamiento cinético? ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento cinético? Es igual al coeficiente cinético por la normal. ¿Cuándo se aplica esta fórmula? En cualquier instante durante el movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que me están pidiendo, que ya sé que se llama fuerza de rozamiento estático, aquí es igual al coeficiente cinético 0,4 multiplicado por la normal, que vale 200 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento será igual a ¿cuánto? 4 por 80 newton. Con lo cual hemos determinado la fuerza de rozamiento en este otro caso. Vamos ahora a ver lo que es dinámica circular. O sea, la segunda ley
aplicado a un movimiento circular. Y para ello existe una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, una cuerda, en su extremo atado una masa cualquiera, y tenía este movimiento, ¿no? Entonces, en todo instante, este cuerpo, supongamos que tiene un MCU, tiene una aceleración que se llama aceleración centrípeta. Siempre está dirigida ¿hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria. Como existe aceleración centrípeta, esto es debido a una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante se llama pues fuerza centrípeta. Entonces, en un movimiento circular, la fuerza resultante, en este caso, para nosotros se llama fuerza centrípeta. Y por la segunda ley, esta fuerza centrípeta será igual a ¿quién? A la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿y qué cosa viene a ser la fuerza centrípeta? Como la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección, ¿eso qué significa? Como la aceleración centrípeta tiene dirección radial, entonces la fuerza centrípeta también tendrá ¿qué cosa? Dirección radial. Específicamente, la fuerza centrípeta viene a ser la sumatoria o resultante de las fuerzas radiales. A eso se le llama fuerza centrípeta. Y su aplicación lo tenemos por acá. El bloque tiene un MCU, movimiento circular uniforme, donde la velocidad tangencial es igual, digamos, a 10 metros por segundo. La longitud de la cuerda igual a 1 metro. Y tenemos el siguiente esquema. Vamos a calcular la tensión en la soga en el punto más bajo. El punto más bajo de su trayectoria. Entonces, veamos una trayectoria circular. Tengo acá esta masa. Esta masa que sea 1 kilogramo. Su velocidad tangencial, en el dato del problema, esto vale 10 metros por segundo. Y la longitud de esta soga, 1 metro. Entonces piden calcular la tensión en esta cuerda cuando pasa por el punto más bajo de la trayectoria, o sea, cuando pasa por acá. Entonces, en el punto más bajo de su trayectoria vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre. Cuando esa masa de 1 kilo pasa por esta situación, ¿qué fuerzas están actuando en ese instante? Actúa el peso, masa gravedad. ¿Qué más actúa? La soga hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza? No hay ninguna más. Mira, ven, estas dos fuerzas son radiales. Y a la resultante de estas dos se conoce con el nombre de fuerza centrípeta. Y además, la fuerza centrípeta siempre tiene la misma dirección que la aceleración centrípeta.
Por lo tanto, la resultante, llamada fuerza centrípeta, siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Para que la resultante de estas dos apunte hacia el centro, T tendrá que ser mayor que el mg. ¿Eso qué significa? Que la fuerza centrípeta será igual a T menos mg. Y por la segunda ley, esta fuerza centrípeta que es igual a la masa que se mueve por la aceleración centrípeta. Entonces T será igual, pasa sumando, sacando un factor común m, quedaría aceleración centrípeta más la gravedad. Ahora voy a reemplazar. T igual. La masa, 1 kilogramo. Fórmula de la aceleración centrípeta es igual velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, velocidad tangencial 10 elevado al cuadrado entre el radio, que mide 1 metro, más la gravedad 10. Efectuando, la tensión en la soga será igual 100 más 10, 110 newton. Esta es la tensión de la soga cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. Veamos con los mismos datos del problema, pero en este caso vamos a determinar la tensión en la soga cuando pasa por el punto, digamos, punto B. Y el punto B voy a suponer que sea este de acá. Este es el punto B. Entonces, cuando pasa por este punto, ¿cuánto vale la tensión de la soga? Y vamos a suponer que aquí hay un ángulo de 53 grados. Entonces, cuando pasa por este punto, ¿qué fuerzas están actuando? Actúa la soga, cuyo valor me están pidiendo. ¿Qué más actúa? El peso, masa por gravedad. Acá está. Que es 1 kilogramo, sería 10 kilogramos. Peso, 10 newton, masa por gravedad. ¿Qué más? Nada más. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas radiales? Entonces trazo este radio, ¿no? Trazamos este radio, y por lo menos estamos observando que aquí hay una fuerza radial T. El peso no es radial, pero se nota aquí que tiene una componente que se encuentra en la dirección radial. Y esta componente habrá que determinarla. Pues, esto vale 53. ¿Qué ángulo tendríamos acá? Este de acá valdría 53. Perpendicular 53. Si esto vale 10, triángulo notable, 3, 4 y 5. Este es el 5K, K vale 2. Los catetos son 6 y 8. El opuesto a 53 es el mayor. Este es 8 newton. Ahora sí, ya puedo observar que las fuerzas radiales son esta T y este 8. Y ya también sabemos que la resultante siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. ¿Eso qué significa? Que la fuerza centrípeta, que es la resultante, es igual a T menos los 8 newton. ¿Y a quién es igual esto? A la masa por la aceleración centrípeta. Voy a reemplazar. T menos 8 igual. La masa, 1 kilogramo. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? Es velocidad tangencial. 10 al cuadrado entre el radio, que era 1. Por lo tanto, la tensión en la soga será igual, pasa sumando, sería 108 newton. Tenemos aquí pues otro resultado que se nota claramente que la tensión en la soga, a medida que está
ascendiendo va disminuyendo. Y una observación adicional, repito, la tensión en la soga está constantemente cambiando. O sea, si todas las tensiones son diferentes, habrá una que es la mayor, otra que es la menor. Así por intuición, donde la soga está sometida a mayor tensión, o sea, donde la soga sufre más. Por intuición es cuando pasa por el punto más bajo de la trayectoria. Y cuando la tensión en la soga será la más pequeña, la más pequeñita, cuando pasa por ¿dónde? Por la parte superior. Entonces, aquí la tensión en la soga es la mínima y aquí la tensión en la soga es la mayor posible tensión máxima. Un problema adicional sobre fuerza centrípeta sería el siguiente. Vamos a suponer que se tenga acá un avión que está viajando a una velocidad, digamos, de 360 kilómetros por hora. 360 kilómetros por hora, ¿no? Y hace este recorrido y aproximadamente esta es la trayectoria. O sea, este avión realiza este movimiento y aquí hace un giro vertical sobre esa circunferencia. Bueno, a esta trayectoria se le llama pues rizo, ¿no? Rizo es el nombre que recibe esta trayectoria vertical. Entonces, como se enuncia generalmente este tipo de problema, dice un avión que viaja a 360 kilómetros por hora riza este rizo. Me piden calcular el radio de esta circunferencia y me dan un dato adicional. Dice, cuando el avión pasa por la parte más baja ocurre lo siguiente, que la reacción del asiento contra el piloto es el quíntuple de su peso. Repito, cuando el avión pasa por el punto más bajo de la trayectoria, indica que la reacción del asiento contra el piloto es el quíntuple de su peso. Entonces, aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del piloto, ¿no? Del piloto. Entonces, cuando el piloto pasa por este punto, en este instante, ¿qué fuerzas está actuando? Bueno, actúa su peso, ¿no? Hacia abajo y actúa el asiento hacia arriba. Entonces, el asiento actúa de esta manera y el peso hacia abajo. El peso, masa gravedad, y la reacción del asiento dice que es el quíntuple de esto. 5 veces mg está todo el problema. Muy bien. A la resultante de estas dos se le llama fuerza centrípeta. Entonces, en este caso, la fuerza centrípeta es igual a 5 mg menos mg. 5 mg menos mg. ¿Y esto es igual a quién? A la masa por la aceleración centrípeta. Se va el término masa, 5g menos g sería 4g, será igual a la aceleración centrípeta. ¿Y a qué es igual a la aceleración centrípeta? Voy a reemplazar. 4 multiplicado por 10 igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre su radio. ¿Cuál es la velocidad tangencial? 360 kilómetros por hora. Vamos a pasarlo a metro por segundo.
Si pasamos a metros por segundo, tendremos lo siguiente, ¿no? 360 por 5, 18 20 por 5, 100 metros por segundo. Entonces, escribo acá 100, ¿no?, al cuadrado entre el radio de la trayectoria. Por lo tanto, el radio del rizo, de la trayectoria, será igual arriba y 40 abajo. Entonces tengo acá 100 al cuadrado, 100 por 100 sobre 40. Eliminamos un 0, 1000 entre 4 es 250. O sea, el radio de ese rizo es igual a 250 metros. Ahí tienen pues la solución de